tardes, soy José Manuel Morán. Muchos de ustedes me conocerán de otras sesiones del capítulo español del Club de Roma. En este momento tengo la suerte de que el grupo aragonés que coordinan los profesores Lasuen y Antonio Valero pues me hayan invitado a participar en una sesión con personas mucho más jóvenes que me rejuvenecen muchísimo, porque uno dejó de tratarse con jóvenes allá por el año 1984, cuando yo abandoné mis clases en la Universidad Politécnica, que me mantenían vivo, y me mantenían vivo porque los alumnos se les ocurrían preguntas que muchas veces no tenías tú en el guión y lo pasabas bastante peor que en las reuniones empresariales. Yo la verdad es que opté por el mundo empresarial porque era un mundo mucho más tranquilo, sin las incertidumbres que tienen las preguntas inquisitivas de los alumnos, que son las que realmente te vivifican y te mantienen joven. Nosotros tenemos la suerte de contar aquí con un grupo de alumnos de la Universidad de Zaragoza que han tenido la iniciativa de entrar en un informe del Club de Roma, que es COMAM, y que tiene una característica peculiar, y es que es el segundo informe del Club de Roma que el Club de Roma ha producido. Ustedes dirán que no, que hay muchos más informes, pero es que en realidad el informe de los límites al crecimiento, por el cual se hizo famoso allá por los años 70 del siglo pasado, en realidad era un informe al club, debido a que cuando se crea el club en el año 68, el fundador, Aurelio Peccei, convocó a una serie de personas a la Academia del Lince en Roma. Es una academia muy significativa porque había estado en funcionamiento en la época de Galileo, incluso algunos jóvenes habían apoyado a Galileo desde aquella academia, y se buscó esta academia como un símbolo de intentar reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Y fracasaron. Los que fueron allí a aquella reunión, los 35 personas que estuvieron, fracasaron, fueron incapaces de hacer un papel. Entonces, Aurelio, que era una persona inteligentísima y además con mucha iniciativa y mucha creatividad, se dio cuenta que si ellos hacían informes del Club de Roma, serían difíciles de sacar adelante por las múltiples discusiones que contienen. Y de una fórmula que era pedir a personas conocedoras de determinados temas que elaboraran informes para enviárselos al Club de Roma, al cual solo le ponían unas condiciones, que fueran multidisciplinares, que tuvieran un pensamiento a largo plazo y que tuvieran en cuenta todas las interacciones que hay entre todos los asuntos, y que al mismo tiempo fueran informes abiertos. Evidentemente el club tuvo un gran éxito con los límites al crecimiento, como ustedes conocen, y luego tuvo en aquellos primeros años, hasta los años 90, unos informes muy exitosos. Por ejemplo, ustedes están en un sistema que es el sistema Bolonia, pero que los primeros que empezaron a hablar de aquellos temas fueron aquellos que colaboraron en hacer el informe del año 76 de Aprender Horizontes sin Límites. O lo mismo que si uno mira los informes que se hacen sobre el futuro del trabajo, leyéndolos ahora nos daríamos cuenta de que igual que en los límites al crecimiento, el Club de Roma tenía una visión acertada de cómo iba a ser el futuro. Pero evidentemente nunca se atrevió hasta el año 91 en que lanzaron un informe que quedó como un poco minusvalorado debido a que intentó ser un informe global, se tituló La Primera Revolución Global, y evidentemente fue una cosa elaborada desde el Comité Ejecutivo del Club de Roma. Han pasado casi 30 años hasta que, por iniciativa de los copresidentes Weizsäcker y Wittmann, se lanzaran a hacer este informe COMAM, en el cual han participado un tercio de los que somos miembros del Club de Roma. Además, en la edición española que tienen ustedes, hay dos brillantes contribuciones, tanto de Carlos Álvarez sobre reflexionar como tendríamos que reflexionar, y un artículo excelente del profesor Antonio Valero sobre el tema de los materiales que van a conformar este futuro. Yo no quisiera contarles ya mucho más, simplemente me pongo a escuchar lo que ustedes opinen sobre el COMAM. Quisiera que a lo mejor pudiéramos tener una sesión presencial, pero pensando que un informe del club como este y cualquiera de los informes del club son en realidad
informes de combate, informes para hablar de la complejidad y de la incertidumbre en cada momento, pero que no intentan dar respuesta a la complejidad ni dar respuesta a las incertidumbres. Es más, el club, desde un primer momento, se lo planteó como que sus informes, sus debates, sus discusiones, sus anticipaciones, debieran de contribuir a la mejora del predicamento humano, debieran de contribuir al desarrollo humano, pero también debieran de contribuir a hacer que los mandatarios públicos y las ciudadanías de cualquier lugar del planeta fueran conscientes que solo saldremos cooperando y que solo saldremos encontrando nuevas fórmulas que nos permitan saltarnos a veces las reglas para encontrar nuevas reglas con las que atajar la incertidumbre y los momentos críticos. El club tiene algunos informes hechos sobre un tema que es el tema de la gobernabilidad, que es diferente del tema de la gobernanza que ahora tanto hablamos. Las gobernanzas son regulaciones que somos capaces de hacer, pero la gestión de la gobernabilidad es si vamos a ser capaces de tener los instrumentos y tomar las medidas necesarias y el arrojo suficiente para gestionar situaciones críticas, para salir de situaciones críticas. De alguna manera, la gobernabilidad atañe a la iniciativa, a la inventiva, al arrojo, al valor y sobre todo a la colaboración de las gentes para salvar el planeta. El planeta no se va a salvar con nuevas regulaciones solo, se va a salvar estudiando cada crisis, estudiando cada momento y buscando soluciones en las cuales no se dañe a nadie, se dañe lo menos posible la relación hombre-naturaleza, o persona-naturaleza. Discúlpenme, pero es que yo, mis 73 años, me llevan a ver en mis librerías montones de palabras de hombre y socialismo, hombre y naturaleza, pero nunca persona y naturaleza, persona y socialismo. Y a veces se me hace difícil decir hombres, mujeres en la naturaleza. Bien, las personas, los pobladores del planeta, necesitamos sin duda encontrar nuevos mecanismos por los cuales gobernarnos. Y ahí son ustedes, los jóvenes, los que de alguna manera van a tener que encontrar caminos y sendas que no están escritas y que no están reguladas previamente. Yo ya me callo, me gustaría escucharles y estoy a su completa disposición por si quieren hacernos alguna pregunta. Decirles eso sí, ya con esto acabo, que fíjense si las cosas son tan cambiantes que si ustedes cogen una versión inglesa y la versión en castellano del Coman, verían que hay unas notables diferencias, sobre todo en algunos aspectos relacionados con la economía. Pero es que desde el momento en que se escribe el Coman en inglés a cómo se publica en castellano, la regulación en materia económica y financiera había cambiado sustancialmente en los dos líderes económicos desde el punto de vista regulatorio, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Y nosotros creíamos que iba a crear gran confusión que el club estuviera, que es una no organización que dice ser una organización pensada para anticiparse a los acontecimientos, que hubiéramos mantenido en las páginas algo que ya estaba desfasado cuando salió la edición en castellano. Sin más, suya es la tarde, no se alarguen mucho, sean mucho más concisos de lo que yo soy. Yo creo que no me he pasado demasiado, ¿verdad, Antonio? Para lo que puedo pasarme. Y entonces les dejo ya en uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, don José Manuel Morán, que es vicepresidente ejecutivo del capítulo español del Club de Roma. Perdón, quiero matizar esto porque ya lo he oído últimamente varias veces. Soy vicepresidente segundo, no vicepresidente ejecutivo. La vicepresidenta, lo que ocurre es que la vicepresidenta y el señor presidente solo firman cartas amables. Yo soy el que escribe cartas negativas, el que le dice a Antonio Valero, esto no se puede hacer, esto no conviene, no tenéis dinero para esto, y esto me ha convertido ahora en vicepresidente ejecutivo. Soy el vicepresidente segundo, pero soy el vicepresidente malo, o sea, no el vicepresidente ejecutivo. Bueno, en cualquiera de los casos hay una diferencia entre ser profesor y ser maestro. Y es que maestro es mucho más que ser profesor. Es ser una persona que ha visto muchas cosas y que es capaz de simplemente con su sabiduría enseñarnos a todos. Así que, maestro José Manuel Morán,
Muchas gracias por estar. Esto va empeorando, Antonio? Sí, sí, Esto, sí. no sé qué me vas a pedir después. No, no, no te voy a pedir nada, sino simplemente agradecerte el que estés con nosotros nada menos un 6 de julio, que en vez de estar preparando los Sanfermines aquí la juerga para irnos a Pamplona, pues aún estamos aquí hablando de cosas tan serias como el informe del Camón del Club de Roma. La idea es que en el máster de energías renovables y eficiencia energética tenemos una asignatura que se llama de sostenibilidad energética, pero en realidad hablamos de la sostenibilidad. Y este año, debido a que teníamos un problema con el coronavirus que nos cortó el curso a mitad, pues propuse que cada uno de los alumnos del curso pues se leyera un capítulo o más bien unos partes de cada capítulo y entonces los presentara en un vídeo. Y sin embargo, la idea de decirlo así nos salía excesivamente alta. Es decir, que eran muchas horas y no había forma. Y se nos ocurrió la cuestión de proponer y proponerte la idea de hacer una presentación del Camón, tanto discutiendo algunos de sus contenidos como también reflexionando todos los alumnos de este curso sobre el futuro de la humanidad, que es lo que le preocupaba tanto a Aurelio Peccei. Y lo único que ocurre es que primero no podíamos entrar todos porque sería mucho tiempo y en segundo lugar, como se retrasó un poco más de la cuenta, pues entonces hemos hecho esta sesión de presentación, no solamente del Camón y el punto de vista de nuestros alumnos, sino también el pensamiento que ellos tienen acerca del futuro de la humanidad que les espera a ellos. Y lo hemos ampliado no solamente a los alumnos de este curso, sino a alumnos del curso anterior y del curso de hace 2 años. De tal manera que no solamente hay estudiantes de máster, también son estudiantes de doctorado en energías renovables y eficiencia energética. Y de tal manera que la cuestión aquí va a ser, la sesión va a ser, digamos, en 2 partes de interacción por parte de los panelistas y luego una tercera que va a ser dejar al público en general que intervenga y opine. La primera parte vamos a utilizar una pregunta solo y es ¿qué opinas de la parte del libro Camón y qué te ha aportado y cuál es el mensaje que crees tú más interesante? Y la segunda es cómo ves el futuro de la humanidad y cómo ves tu futuro y cómo ves la situación del mundo en el cual, bueno, pues vas a ser dentro de 10 o 15 años o menos o más, pero por ahí no solamente protagonista, sino también vas a ser una persona importante porque estás mentalizada con respecto a lo que puede ser las personas de tu propia generación. Bien, y la tercera, como he dicho, pues simplemente dejar abierto a los espectadores y al público para que opinen y para que pregunten, etcétera, etcétera. Sin más, doy la palabra a Alicia Torres, que ella es licenciada en comunicación y que nos está ayudando en el tema de organizar esta sesión para que nos comente esos vídeos que se han colgado ya en la web y en YouTube para que todo el mundo pueda ver lo que no se va a poder explicar aquí, pero que en cualquiera de los casos está presentado ya en forma de un vídeo. Así que, si te parece, Alicia. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Les voy a pasar ahora a través del chat el enlace a YouTube, donde encontrarán el vídeo resumen del informe Camón hecho por los alumnos del máster.
y también está en la página web del Grupo Aragonés del capítulo español del Club de Roma. Les dejo por aquí el enlace. Ay. ¿Parece? Sí, creo que se ha enviado. ¿Enviar a todos los panelistas o a todo el mundo? Sí. A ver. No sé por qué. Bueno, podemos continuar y ahora lo enviaré. Muy bien. Aparecerá en el chat. Bueno, pues mientras nos lo envía, entonces vamos a empezar con las tres partes del Canon. La primera parte, el Canon tiene 3 capítulos, que son 3 ejes temáticos del informe. Uno son las tendencias actuales no son sostenibles. La segunda es hacia una nueva ilustración y la tercera un emocionante viaje a la sostenibilidad. Entonces, en la primera parte, las tendencias actuales no son sostenibles. Cristina Escriche y Carlos Costas, que son los dos ingenieros industriales de la Universidad de Zaragoza y miembros, como hemos dicho, del máster, y nos van a contar su punto de vista. Así que les doy la palabra primero a Cristina Escriche y luego a Carlos Costas. Cuando quieras, Cristina, por favor. Voy, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Buenas tardes a todos. Como ha presentado Antonio, mi nombre es Cristina y yo he preparado el capítulo 1.12, que se titula De un mundo vacío a un mundo lleno. Y lo cierto es que es un título muy acertado, porque creo que todos tenemos en cuenta cómo está evolucionando la población, cómo crece exponencialmente. Lo hemos podido ver ahora mismo en el coronavirus, hemos aprendido lo que es la función exponencial. Pues así funciona también la población. Actualmente somos unos 7.700 millones de personas. Y si todo continuara tal y como está, llegaríamos a los 10.000 millones de personas en el año 2047. Es una cifra bastante amplia. Se trata de todo un crecimiento. Tenemos más tecnología, tenemos más diversidad de productos, más donde elegir y además que todo sea mejor, cada vez más y cada vez mejor, más potente. Nos hemos parado a pensar si realmente esto es sostenible. Es como una montaña rusa, estamos yendo hacia arriba, pero nos tenemos que dar cuenta de que en algún momento tenemos que parar, tenemos que llegar al tope y eso solo puede bajar. Y es una cosa que nos dice la naturaleza y nos dice las leyes de la física. La segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que cuanto más uso hagamos de algo, más se va a degradar. Que la entropía cada vez tiende a aumentar, tiende a aumentar en el universo, que todo se degrada. Las personas tomamos recursos de la naturaleza para nuestras actividades económicas. Y no sé si alguna vez se han parado a pensar que los seres humanos son la única especie sobre la Tierra que genera desechos. Tomamos recursos y devolvemos cosas inútiles al planeta. Todo el resto de seres vivos lo que toma lo devuelve de una manera pues que de una manera u otra va a resultar útil. Los seres humanos no, degradamos las cosas. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos mantener este equilibrio pero sin reducir la calidad de vida que tenemos en este momento? Algunos expertos y algunos economistas lo que proponen es la llamada economía ecológica, que se trata de desvincular el crecimiento del desarrollo. Y esto realmente no se trata más que aumentar la calidad de las cosas, pero no la cantidad. En lugar de sumar más y más y más y más productos y más tecnología, se trata de hacer que las cosas que tenemos sean mejores, que duren más y que además empleen menos recursos para hacer aquello que hacen. Es decir, es
el implementar el concepto de eficiencia. Esto ya lo conocemos, esto ya lo hemos hecho. Un ejemplo muy sencillo y del día a día son las bombillas LED. Se ha sustituido, se ha mejorado la idea de lo que es la bombilla incandescente, de manera que dura más, es más eficiente y consume menos, es decir, emplea menos recursos. Es decir, que esto se puede hacer, se está haciendo y se puede hacer. Somos capaces de conseguir esta economía ecológica. Sabemos que los recursos que nos ofrece la naturaleza son limitados. Es algo que tenemos que saber, que nos tenemos que dar cuenta de ello. Para mejorar nuestra situación, para poder hacer algo, salvar el planeta, tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner en práctica el menos es más. Tenemos que seguir desarrollándonos, pero implementando y teniendo presente conceptos como la eficiencia, ya lo he dicho, que las cosas funcionen mejor empleando menos, y la gestión de recursos y el ahorro. Ser conscientes de que no siempre vamos a poder tomar para nosotros sin dar nada a cambio. No vamos a tener a nuestra disposición siempre los recursos que se nos ofrecen. Es el momento de darnos cuenta de que la economía y nosotros dependemos de la naturaleza y no al revés, como hemos estado haciendo hasta ahora. Gracias. Muy bien, Cristina. Vamos a continuar en esta presentación por Carlos Costas, que es ingeniero también industrial por la Universidad de Zaragoza, especialista en electrónica y en automática. Así que, Carlos, es tu tiempo. Pues muchas gracias. Yo soy Carlos Costas. Y bueno, los capítulos en los que me he centrado yo ha sido en abordar distintas amenazas que ciernen a la sociedad, como pueden ser la amenaza nuclear, el colapso económico u otros. Luego, otro tema que ha consistido en el análisis de la dinámica de poblaciones. Y el último de ellos ha sido un análisis sobre el sistema alimentario. Y pues en los temas que más me ha sorprendido, que me gustaría comentar, sería en primer lugar, uno de ellos es, bueno, como ha comentado Cristina, todos los factores de la Tierra están creciendo de manera exponencial y uno de ellos es la población. Y digamos que la población hace, además de que aumentan las necesidades de la población, aumenta la propia población, por lo que es un crecimiento doble. Entonces, un tema que ha sonado mucho es el tema del control demográfico. Y bueno, es un tema controvertido por el tema de la libertad de reproducción. Pero en el libro se ha enfocado de otra manera, que es no solo influyen, digamos, las decisiones personales, sino que también subyacen problemas económicos o educativos que pueden afectar incluso más que los propios temas personales. Entonces, en primer lugar, se ha expuesto cómo un control demográfico ayuda en países en los que se ha llevado a cabo, ha ayudado enormemente a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que se han probado como positivos. Y además se han elaborado estudios de cómo se podría reducir enormemente esa población que se espera para 2050 de 10 millones, llevando a cabo políticas tanto en lo económico como en lo educativo, debido a que muchas veces se tiene una mayor cantidad de hijos para asegurar, digamos, el patrimonio de la familia y asegurar un futuro. Entonces, creo que se podría abordar muchos problemas desde ese ámbito y no solo, digamos, ayudar en el ahora, sino ayudar con vistas al futuro, impulsar proyectos en esa línea. Y luego, otro de los temas que también me ha impactado bastante y quería comunicar era sobre el sistema alimentario, porque
bueno, vivimos en una sociedad que la mayoría de nosotros, pues digamos que tenemos acceso a una alimentación variada, sin restricciones prácticamente la mayoría de nosotros, y parece que todo funciona bien, pero la realidad es que entre grupos sociales y entre países especialmente, pues hay una gran brecha entre excesos y carencias alimentarias que es bastante preocupante. Y luego otro tema con respecto al sistema alimentario es también las aflicciones que tiene sobre el medio ambiente y sobre distintos grupos sociales que puede llegar a marginarles, por lo que, aunque parezca un tema que no es tan crítico, también hay mucho que trabajar ahí y por lo tanto también, bueno, pues ponerlo en vuestro conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Carlos. Y vamos a pasar ahora a la siguiente parte, y es el segundo gran capítulo, que se llama Hacia una nueva ilustración, en la que Ricardo Magdalena, que es también ingeniero industrial por parte de la Universidad de Zaragoza, pero que en estos momentos ya está haciendo, es también máster en energías renovables, y ahora está haciendo la tesis doctoral sobre el tema de los materiales en las nuevas tecnologías. Así que empezamos con Ricardo Magdalena y luego seguirá con Jorge Torrubia. ¿Es así, Ricardo? Sí, bueno, empezábamos al revés, pero da igual. Vamos a contar cosas diferentes, aunque estén relacionadas, así que no importa. Venga, pues. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema de los recursos. Y me gustaría empezar diciendo lo que pienso que somos para el planeta, y diciéndolo claro, somos un cáncer. Y además de decir que somos un cáncer, puedo decir que somos un cáncer malo y que se extiende bastante rápido por el planeta. Y lo digo porque utilizamos recursos y los utilizamos mal, porque cogemos agua y la contaminamos, cogemos dispositivos electrónicos y no tenemos ni idea de la cantidad de metales que están en esos dispositivos electrónicos, ni la cantidad de energía que hace falta para extraerlos. La electricidad que utilizamos, sí, estamos cogiendo electricidad renovable, pero estamos utilizando muchísima electricidad que viene de fuente no renovable. Entonces, hacemos un uso de unos recursos que no tenemos ni idea en cuántos están evaluados. Otro tema que quiero mencionar es, esto es una lucha global. Esto no vale ir país por país o ciudad por ciudad, esto es una lucha global. Y aquí quiero poner el ejemplo de España. España en el año 2040 va a prohibir la matriculación de coches de diésel y gasolina, y a partir del año 2050 va a prohibir la circulación. ¿Qué pasará? España será un país libre de humos por los coches, pero el 71% de las baterías eléctricas de los coches es cobalto. ¿De dónde viene el cobalto? Pues el 60% del cobalto viene de la República Democrática del Congo. Es un país que, por un lado, no respeta los derechos humanos y, por otro lado, es un material muy, muy escaso, de los más escasos del planeta. Y no tenemos, bueno, estamos calculando ahora cuánto sería la energía necesaria para obtener una tonelada de cobalto. Y ya os adelanto que es muchísima energía la que se necesita. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿España se queda libre de humos y mandamos toda la contaminación al Congo? ¿O cuál es el equilibrio? Porque al fin de cuentas no podemos utilizar energías no renovables al 100% porque, como hemos visto, nos cargamos el planeta. Pero el planeta tampoco tiene hoy en día recursos con la tecnología que tenemos para ser 100% renovable. Para la energía eólica se necesitan toneladas de neodimio. ¿Tiene el planeta neodimio suficiente para poner toda la eólica necesaria? ¿O la fotovoltaica? ¿Tenemos todo el cobre, indio, galio para hacer los paneles fotovoltaicos para suministrar electricidad a todo el planeta? Pues hoy en día lo ideal sería un equilibrio entre lo que es la naturaleza y lo que somos nosotros, lo que es la humanidad y los recursos que utilizamos. Para acabar, que he sido muy breve, me gustaría utilizar una frase que saqué de Antonio Valero, que además lo podrá corroborar, que
en una charla informal dijo, lo mejor que nos puede pasar para el planeta es morirnos. ¿Por qué? Porque dejamos de consumir recursos y aportamos recursos a la naturaleza. Obviamente esto no lo vamos a hacer porque no nos vamos a morir, pero sí que podemos hacernos la pregunta de ¿qué podemos hacer para que al final de nuestra vida el balance de recursos con la naturaleza sea cero? Así que ahí os dejo la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Bien, vamos a pasar ahora a Jorge Torrubia, que estamos en el capítulo 2 sobre una nueva ilustración. Jorge Torrubia también es ingeniero industrial, está empezando la tesis sobre estos temas, posiblemente lo vamos a hacer sobre el consumo de materias primas en aviones, y lo mejor es que comentes tú, Jorge, lo que opinas de la parte del Common que te ha tocado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en cuanto a la parte que me ha tocado, ¿se me oye? Sí. Bien. En cuanto a la parte que me ha tocado, que se titula Hacia una nueva ilustración, comienza con un título que se llama el Laudato Si, que es la segunda encíclica del Papa del año 2005, en el que ya pone en relieve que incluso las religiones están reconociendo esta destrucción del planeta que comentaba Ricardo, y que si no hacemos nada al respecto nos puede llevar a un suicidio colectivo. Tras ello, el capítulo comienza a hablar de la economía, de cómo hemos llegado a esta situación de crecimiento desmedido y un afán por crecer parece que sin límites. Y bueno, voy a resumir un poco lo que cuenta de la historia, ¿no? Al final, cuando cae el bloque soviético en la última década del siglo XX, los mercados financieros comienzan a ganar mucho poder. Esto, unido a la globalización, hace que el poder del Estado se vea disminuido. Al final, los estados van a intentar competir entre sí para ser más atractivos para este capital, ¿no? Todo esto está generando una situación de desigualdad social enorme, que es uno de los problemas también más importantes. Una desigualdad también entre países, por ejemplo, lo que comentaba Ricardo, de que se están extrayendo recursos de otros países con condiciones pues, de sobra conocidas, pésimas, para satisfacer las demandas de los países occidentales, ¿no? Aparte de eso, en nuestros países, en el Occidente, también la democracia está en crisis. Realmente, incluso los políticos ya no tienen tanto poder para hacer reformas, debido a esta dictadura que tenemos de los mercados financieros, que lo único que buscan es el corto plazo, crecer, parece que indefinidamente. Siempre se habla, ¿no?, de hay que buscar el crecimiento del PIB para fomentar el crecimiento económico y todo esto, y al final es un callejón sin salida. Esa, desde luego, no es la dirección. En este sentido, el Club de Roma invita a esta nueva ilustración que propone tener como objetivos finales el equilibrio. El equilibrio tanto entre el hombre y la naturaleza, entre lo público y lo privado, entre el hombre y la mujer. Y en este sentido creo que nos toca a nosotros, a la gente que tenemos conciencia de este problema, dar visibilidad al problema y que se hable en el ámbito también político. Porque es a partir de ahí de donde se pueden introducir los cambios para mejorar esta situación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Bueno, pues seguidamente vamos a ir a la tercera parte. Como hemos visto, la primera habla de lo que es la problemática del cambio climático, y por eso se le llama, el libro se llama Common, por el doble sentido. El sentido de Common, ¿qué me estás contando? Pero si es una cosa evidente lo que está ocurriendo en el planeta, si lo hemos dicho tantas veces que parece ya que lo estemos repitiendo. Y sin embargo, el segundo sentido de la palabra Common es vamos adelante, tenemos que cambiar el mundo, que hay solución, que hay que pensar en que las generaciones jóvenes pueden cambiar el mundo. Y entonces hemos visto
el mensaje más importante del Canon, que es la nueva ilustración que se relaciona, como hemos visto, del propio Papa Francisco, pero que llega hasta un poco más, recordando la ilustración que llevó en tiempos de la Revolución Francesa a la cuestión de que hoy tenemos que encontrar el equilibrio entre los distantes, entre todo. Bueno, este es el gran mensaje de la segunda parte. Pero la tercera le llama un emocionante viaje a la sostenibilidad. Desgraciadamente no es, digamos, tenemos todas las soluciones, sino que hay soluciones. Y entonces aquí van a hablar primero Marina Matute, ella es ingeniera civil de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de La Rioja, que nos va a comentar su parte del Canon. Así que, Marina, es tu tiempo. Hola a todos. Bueno, como ha dicho Antonio, yo voy a continuar con la tercera parte y concretamente con los 2 primeros capítulos. Bueno, todo lo que se recoge en esta parte es una realidad clara de la necesidad de tomar conciencia del impacto negativo que el ser humano ha provocado en el planeta a lo largo de los años. La ideología orientada al crecimiento nos ha llevado al borde de la ruina y el grado de contaminación y de degradación del planeta está aumentando exponencialmente. Y con todo esto debemos de plantear una nueva estrategia. No podemos conformarnos con el mundo que tenemos y es cosa de todos el mejorarlo. Por otro lado, los principios para conseguir una civilización sostenible deben de estar realmente claros y para ello necesitamos, en primer lugar, implementar giros de transición hacia un capitalismo natural. ¿Qué significa esto? Esto significa un cambio de mentalidad, sobre todo en las empresas, que son las más importantes en nuestra sociedad, hacia la conciliación de la actividad económica circular y de la biomímesis. En segundo lugar, también es necesario rediseñar todo desde el principio, y esto supone utilizar los recursos de la naturaleza de manera consciente, cambiar nuestros hábitos y tener como objetivo final la sostenibilidad de la propia naturaleza. No podemos olvidar que la naturaleza es sostenible porque es regenerativa. Y bueno, en tercer lugar, también es necesaria una gestión regenerativa de los recursos. Debemos entenderlo como un cambio de modo de vida y no como actividades aisladas. Esto significa que debemos de implementar el capitalismo regenerativo e implicar a las grandes corporaciones a tomar partido y a comprometerse realmente con estrategias para un futuro regenerativo y sostenible. Y bueno, para finalizar, en el segundo capítulo también Canon nos muestra la posibilidad de llevar todos estos principios a cabo, tal y como ha mostrado Development Alternatives, que en un principio surgió por una subvención estadounidense y ha centrado principalmente su actividad en la India. El fin primordial de Development Alternatives es que la producción de bienes y servicios sirva para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y también para rehabilitar el medio ambiente. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marina. Vamos a continuar esta presentación de posibles soluciones con Nausicaa Russo. Nausicaa Russo es de Jesi, en Le Marche, en Italia, y ella es geóloga, hizo la carrera en la Universidad de Camerino y vino a España y vino a nuestro máster pues para formarse en temas de energías renovables y eficiencia energética. Entonces, ella representa en este caso un punto de vista también de la parte europea y del pensamiento que existe en otros países, y lo mejor es que hable ella y que nos cuente su punto de vista. Adelante, Nausicaa. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Yo me he centrado sobre 2 capítulos, el 3.7 y 3.8, que hablan de clima y economía circular. El calentamiento global, como sabemos, es uno de los grandes temas actuales y el objetivo es mantenerlo por debajo de los 2 grados centígrados. De no ser así, una serie de reacciones en cadena destruirán el planeta. Uno de los temas principales relacionados al calentamiento global es la deforestación masiva,
y una de las soluciones podría ser plantar árboles. Félix, un niño de 9 años, funda la asociación Plant for the Planet en 2007 y hoy en día ha plantado más de 13 millones de árboles en todo el mundo. Otro tema importante es frenar las emisiones de CO2. En el Common hay varias soluciones con respecto a este tema y uno de este es el enfoque presupuestario. Gracias a este enfoque, prácticamente hay un máximo de emisiones de CO2 per cápita. El objetivo es llegar a 2050 con emisiones casi nulas. Otra solución a este tema, que a mí personalmente me ha gustado mucho, es la economía de posguerra, o que podríamos pensar como un plan Marshall de la economía, donde se propone un gran auge económico apoyando la eficiencia energética, las energías renovables y sobre todo un presupuesto en investigación y desarrollo de soluciones bajas en carbono. Un tema, seguramente una solución revolucionaria es la economía circular. Por un lado tenemos la economía lineal, la que conocemos, y tenemos básicamente producción de bienes, uso de los mismos y todo finaliza en los desechos. Así que producimos muchos desechos por un lado y por otro lado tenemos una gran escasez de materias primas. La economía circular, sin embargo, lo que hace es que estos desechos se vuelven en nuevas materias primas. Se necesita, obviamente, reutilizar y reciclar los materiales. Una de las palabras que seguramente está vetada por el libro Common es la obsolescencia programada. Ya no podemos permitir más obsolescencia programada en nuestros productos. Es importante promocionar tanto las energías renovables como un uso sostenible de los recursos. Gracias. Muy bien, Nausicaa. Bueno, pues siguiendo con esta tercera parte que anuncia que hay soluciones, que no es simple, que no hay desesperanza, sino que hay esperanza, pues continúa Sebastian Schacht, que él es ingeniero también en temas de sistemas de energías renovables por la Universidad Técnica de Dresde. Nació en Hannover y, como veis, es alemán, y también ha venido a Zaragoza, a España, no solamente a escucharnos, sino también a enseñarnos su punto de vista, que es un punto de vista verdaderamente que se toma muy en serio lo que estamos haciendo. Así que, Sebastián, es tu tiempo. Vale, muchas gracias, Antonio. Sí, yo os hablaré de los capítulos 13.13 y 13.14 del libro. Los dos capítulos tienen que ver con el papel del dinero en el camino a la sostenibilidad. El primer capítulo que me ha tocado se llamaba Invertir de manera sostenible, y en ello se presentaban diferentes formas de inversiones con objetivos más allá de solo aumentar el dinero invertido. Sí. Unas de las inversiones investigadas son las fundaciones, palabra difícil para mí, y otras las inversiones de impacto. Las dos tienen ventajas y desventajas que por falta de tiempo no voy a explicar más ahora mismo, pero en el video se ve más. Yo pienso que es importante, si invertimos dinero, tener criterios para inversiones responsables, por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones o otras inversiones públicas. Pero no pienso que las inversiones sostenibles sean una herramienta fundamental para crear un futuro sostenible. Por un lado, porque pienso que el funcionamiento de los intereses es altamente relacionado con la falsa idea de crecimiento económico de nuestra economía actual, y la mayoría de las inversiones sostenibles también se basan en el retorno de inversiones. Así que eso es un punto en contra de usar el dinero como fundamento para el cambio. Y por otro lado, porque no es una forma democrática de diseñar el futuro, porque las inversiones dan más influencia a las personas ricas. Desde mi punto de vista,
para la creación de un futuro sostenible, la participación de todos en el camino es muy importante. Así que para que tengamos un futuro que considera los intereses de todos iguales. El segundo capítulo que me ha tocado critica la forma actual de medir nuestro bienestar a través del PIB. Una problemática es la creciente del PIB, es la creciente industria digital y con ello el desacoplamiento entre las ganancias producidas y los trabajadores o trabajadoras empleadas. Por ello, hoy en día el PIB no es buena medida para la tasa de empleo y por eso y otras razones tampoco es buena medida para medir el bienestar de la población. Sí. En el libro se mencionan diferentes otros indicadores alternativos que usan más fuentes de datos, como por ejemplo el indicador de progreso real, o más corto el GPI, que considera el consumo privado y además 25 componentes más de ámbitos humanos, sociales y naturales. Esto permite mejor comparar el bienestar, pero puede ser más influido por las valoraciones subjetivas o por bases de datos diferentes. Yo pienso que los indicadores alternativos son una muy buena medida para tener alguna base de comparación entre estilos de vida, entre países, para ver cómo lo llevan, y mucho mejor que el PIB, que no da mucha información, sino solo sobre el dinero producido, y no tiene que ver mucho con la realidad de la gente en el país. Esos son los dos capítulos. Muchas gracias. Y sí, continuamos. Muy bien, Sebastián. La profesora Alicia Valero ha estado conmigo llevando el curso de sostenibilidad energética. Entonces, si Alicia quieres comentar alguna cosa antes de empezar un turno ya de discusión abierta entre los panelistas. Hola, buenas. Bueno, simplemente recalcar que han sido unos alumnos magníficos y que entre todos pues hemos podido desgranar el Camón, pero no solo eso, sino además aportar nuevas ideas que yo creo que ahora van a aflorar en este turno de discusión. Así que como el tiempo es de ellos, yo no quiero robar absolutamente ni medio segundo más. Adelante. Bueno, pues entonces ya empezamos. La primera parte, como hemos comentado, es el tema de qué han leído del Camón. Entonces es más una referencia al libro, pero en esta segunda parte es una referencia a ellos mismos. Es decir, hay que mantener una idea de un debate entre ellos, el futuro del desarrollo humano, ¿cómo lo veis? ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? Y no solamente sois nuevas generaciones vosotros, sino vuestros hijos y vuestros nietos, y luego los nuevos retos que hay que sortear y la confianza en las capacidades humanas, en los avances científico-técnicos, y la idea de que exigir que hay que construir una nueva gobernabilidad. Entonces, esto son las ideas del debate. Como el tiempo es vuestro, pues si no hay nadie que levante especialmente la mano, empezamos con el orden que llevábamos. Es decir, antes hemos empezado pues, con Cristina Scriche y con Carlos Costas. Si os parece, empezamos la respuesta o vuestro punto de vista sobre esto y vamos avanzando en este proceso. Cristina, por tanto, ¿puedes comentar? Vale, de acuerdo, Antonio. Pues os comento mi punto de vista. Y es que no sé si está bien o mal, pero yo soy un poco negativa al respecto. Yo sí que veo y pienso que hay que ser realista, que la cosa está difícil. Pero también pienso que eso no quiere decir que tengamos que darnos por vencidos y que decir, ya está, ya no se puede hacer nada. Creo que se puede y se debe luchar, y se puede y se deben tomar acción al respecto y por lo menos intentarlo, ¿no? Tratar de mejorar las cosas. Sí que se pueden hacer cosas.
Creo que precisamente ahora estamos viendo un poco las consecuencias de Alon, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con el tema del coronavirus. Estamos viendo que hemos alcanzado algunos límites, estamos sobrepasándonos un poco, ya hemos pasado la barrera de la naturaleza, estamos como metiéndonos en su territorio, le estamos robando espacio. Creo que esto sí que debería ser una llamada de atención, que debería abrirnos un poco los ojos para reflexionar y pensar que igual no lo estamos haciendo todo bien y que igual deberíamos cambiar algunas cosas. Y creo que esto es un tema complicado porque es un tema de todos y es asunto de todos y sobre todo es responsabilidad de todos. El ser responsables de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, pero sobre todo de lo que vamos a hacer. Pensar que todo lo que hagamos, las consecuencias de nuestros actos, que van a tener consecuencias y pensar qué tipo de consecuencias van a ser. Lo que hablabais antes, mis compañeros, de llevar el equilibrio, ¿no? Que podamos hacer el balance al final de nuestra vida y decir que no hemos consumido mucho más de lo que hemos dado. A ese respecto, me gustaría también tratar de imprimir un poco de positivismo, que no es el fin, que podemos hacer cosas, que podemos luchar. A lo largo de toda la historia, pues, los seres humanos ya nos hemos enfrentado a otras crisis globales y aquí estamos, siempre hemos salido adelante. Entonces yo creo que por lo menos merece la pena intentarlo, replantearnos nuestro modo de vida. Gracias. Muy bien, Cristina. Gracias. Carlos, Buenas. ¿qué cuentas tú? ¿Qué opinas tú? Pues bueno, la verdad es que en muchos puntos estoy de acuerdo con mi compañera Cristina y de que no va a ser fácil. Pero yo creo que ya, bueno, viendo la trayectoria y viendo pues, bueno, que hemos superado ciertos límites y que al final los números están ahí, que no es que se nos haya ocurrido así de repente. Pues, o sea, tomar conciencia ya no para, digamos, volver atrás o solucionar, sino para que, digamos, el desastre no sea tan pronunciado, que no nos caigamos por un barranco, sino como que rodemos cuesta abajo, como hacerlo de una manera un poco más, bueno, hacerlo de una manera más suave, ¿no? En definitiva. Y hemos estado consumiendo por encima de nuestras posibilidades y ahora lo que hay que hacer es ver de la manera en la que, quitándonos los mínimos privilegios o todo lo que hemos conseguido, digamos, intentar hacerlo de una manera eficiente y ver realmente lo que es necesario para la sociedad. Y bueno, tener en cuenta también el crecimiento, también pues la mala situación de los países que no están en tan buena posición como el primer mundo. Y bueno, sobre todo un ejercicio yo creo que es importante, pues un ejercicio de qué es lo realmente necesario, ¿no? O sea, qué es lo que se puede hacer sin sobrepasar los límites. Yo creo que eso es tarea de todos, porque ahora mismo, digamos, la mentalidad que nos han inculcado es del crecimiento económico, del progreso, y yo creo que se nos está olvidando un poco esa cohesión de la sociedad que había tiempo atrás, ¿no? Y entonces habría que ir, yo creo que retomando lazos, tanto con la naturaleza como con la sociedad. Y yo creo que los cambios tecnológicos van mucho más rápido que los cambios sociales y yo creo que se está notando esa falta de adaptación, ¿no? Y yo creo que ya he dado pie a ver qué opinan los demás. Muy bien. Salvo si no opináis de otra manera, continúo con Ricardo Magdalena, a quien le damos la palabra. Ricardo. Gracias, Antonio. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el planeta está
bastante mal por culpa nuestra, por nuestros antepasados, que tenemos que hacer algo. La cosa es, ¿qué hacemos? Hay que pedirle a la gente que haga cosas, pero nosotros, por mucho que hagamos, no vamos a cambiar el mundo. No podemos manifestarnos como se han manifestado los Fridays for Future. Podemos hacer manifestaciones para que aumente el reciclaje, pero quien realmente tiene que cambiar las cosas o tiene el poder de hacer las cosas son los políticos. Y aquí os pongo un ejemplo. Yo he trabajado con una compañera italiana, Sofía Russo, que se dedicaba al reciclaje de los plásticos de los coches. Hablando con ella, me dijo que el plástico de un retrovisor de un coche no se podía reciclar porque lo mezclaban con un químico para hacerlo de un color específico. Y al mezclarlo para ese color específico ya no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque nos gustan más los coches azules que blancos. ¿A qué punto hemos llegado? Es decir, por querer un coche azul estamos fastidiando más al planeta por mezclar un componente con cosas químicas. A ese punto. ¿Y esto cómo se puede regular? Pues los políticos hacen leyes, tienen que obligar a hacer las leyes y tienen que obligar a cumplirlas. Nosotros nos podemos manifestar, tenemos el conocimiento, lo podemos compartir con nuestra gente cercana, podemos hacer muchas cosas, pero la humanidad o la sociedad, por lo menos la que yo conozco, solo entendemos el dinero. ¿Qué es beneficioso para nosotros? ¿Qué no? ¿Puedo afrontarlo o puedo no afrontarlo? ¿Que me van a multar si hago esto? No me van a multar. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero siempre y cuando los políticos no se cojan de nuestras ideas y ellos las lleven a cabo, yo creo que no vamos a avanzar. Porque desgraciadamente yo tengo muy poca fe en la humanidad y por responsabilidad nuestra pienso que no vamos a funcionar. No sé qué opinan los demás, pero ahora con el coronavirus ha visto la inconsciencia de mucha gente, pues con esto que es mucho menos dañino en principio, pienso que sería más de lo mismo. Muy bien, Ricardo. Jorge, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo la verdad que como Ricardo considero que la política es un asunto fundamental. Es desde ahí desde donde se pueden cambiar las cosas. Y la verdad que también un poco pesimista en el sentido de que no veo que la dirección, al menos ahora, sea esta ni de lejos, ¿no? Incluso, pues ya se ha visto, la gestión del coronavirus, pues bueno, se ha preferido estar más... Se ha preferido guardar, ¿no? Cada político barrer para su terreno sin importarles nada o poco la salud del conjunto de la población. Y bueno, bueno, de acuerdo a esto, pues eso. No creo que los políticos estén pensando en este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues está claro que tenemos que hacer llegar este mensaje de alguna forma, ¿no? En cuanto al futuro, la verdad que yo creo que a la gente de nuestra generación nos va a tocar vivir épocas convulsas, ¿no? Ahora estamos inmersos en una crisis económica bastante fuerte, que empezará a notarse dentro de un tiempo, creo. Y bueno, la verdad que la solución del crecimiento no está ahí, que era un poco la que se ha llevado durante los últimos años. Entonces, también es una buena oportunidad para buscar nuevas vías de desarrollo y no desde el punto de vista de este crecimiento desmedido, que es lo que se propone hasta ahora, casi de forma unánime, ¿no? No hay ningún político que piense en otro tipo de soluciones y en mucho menos reforzar el poder del Estado frente al mercado financiero, que es el que está gobernando a sus anchas el mundo, no solo aquí en las democracias occidentales, sino bueno, en todo el planeta. En ese sentido, pues queda mucho trabajo por delante, pero bueno, hay que luchar y a los que nos importan estas ideas, tratar de sacarlos hacia adelante. Eso es lo que creo. Muy bien, muchas gracias. Marina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues a mí la verdad que me gustaría tener un pensamiento más positivo, pero la verdad es que no es así. No digo para nada que tengamos que rendirnos, pero sí que pienso que la gran mayoría de la población no tiene un pensamiento a largo plazo y tampoco una verdadera conciencia. El cambio al final empieza en cada uno de nosotros. Sí que es cierto que necesitamos los políticos y las grandes empresas para conseguir el cambio, pero empieza en cada uno de los ciudadanos y necesitamos un cambio de mentalidad y sobre todo de valores, ya que
basamos nuestra felicidad en lo material y creo que ahora mismo no estamos dispuestos o no somos conscientes realmente de todo lo que conlleva nuestro modo de vida y del cambio que tenemos que llevar a cabo. Muy bien, pues ahora, Nausicaa, te toca a ti. ¿Cómo ves el futuro y cómo lo ves también desde lo que traes de Italia? ¿Cómo lo ves? A ver, primero daros las gracias a Antonio y a Alicia por habernos dado la oportunidad de ver y de aprender cosas nuevas relacionadas con la sostenibilidad, porque como hablábamos, muchas veces este tipo de discursos se piensa que tiene que estar fuera de la universidad y que igual cada uno se tiene que formar por sí mismo, pero estamos viendo hoy en día que este tipo de cursos son necesarios en todas las universidades y a nivel ya de forma multidisciplinar en varios aspectos, porque nosotros hemos estudiado un máster de ingeniería, pero tanto en comunicación, igual estábamos hablando antes con Alicia, nos podría decir algo al respecto, pero necesitamos que toda la sociedad tome conciencia y que sobre todo se hable siempre más de estos temas para que un poco todos tengan por lo menos algunos conceptos claros. Yo creo que el principal problema de esto es que nadie lo habla o muy pocas personas y sobre todo en aspectos como la universidad, donde allí deberíamos aprender muchísimo, pues casi nadie hace referencia a estos temas y esto es muy grave para todos y sobre todo para todos los jóvenes que se están formando hoy en día. Estoy de acuerdo con mis compañeros en que quizás la tendencia no es muy positiva y siempre que, hablando de estos temas se piensa que todo es negativo y pesimista y si no hacemos algo vamos a destruir el sistema, vamos a destruir el planeta. Sin embargo, yo creo que tenemos que dar voz al optimismo, porque de esa forma más personas podrán acceder también a estos temas y podrán acercarse a ellos y tendrán todos tienen que entender que no es algo difícil, complicado, imposible, sino que hay posibilidades y que está en manos de todos, sobre todo. Me encanta lo que ha comentado Ricardo sobre el diseño de plásticos en los coches. Está allí el problema, o sea, el problema es que nadie ha pensado en ecodiseñar esos coches, en hacer un diseño sin químicos y para que se pueda reciclar el plástico de los coches y otros materiales de los coches, tanto coches como de otros productos. Entonces, pero las empresas quieren vender productos a las personas. Si esas personas te piden otro tipo de producto, cambiarán ellos también el producto que venden. O sea, nosotros tenemos en mano mucho poder y no nos damos cuenta de ello. Tenemos que tomar fuerza, tener conciencia, primero saber, porque si no sabemos, obviamente, no vamos a comprar un coche con ecodiseño o una casa con mejor aislamiento térmico. Primero tenemos que saber, pero sí que tenemos muchísimo poder a la hora de comprar productos. Y luego, teniendo el conocimiento, podremos empujar tanto las empresas como los políticos. Y también los políticos, si ven que es un tema más generalizado, que les interesa más a la gente, yo creo que podrán hacer más oído. Pero si solo lo hablamos entre nosotros, no podremos llegar a mucho. A mí me gustaría que se instaurara el derecho a la belleza natural. Me gustaría que todos podamos tener derechos a vivir en un entorno no contaminado. Y mi familia que viven en el sur, cerca de Nápoles,
que están continuamente en contacto con tierras contaminadas, con lo que se le llama la tierra dei fuochi, o sea, la tierra de fuegos, las tierras donde han enterrado grandísimas cantidades de desechos contaminados y que al final eso afecta a todos y hay muchísimos problemas de salud en esa zona. A mí me gustaría que se instaurara un derecho a vivir en un entorno no contaminado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nausicaa. Sebastián, ahora es tu turno. Sí, gracias. Sí, yo pienso que es importante ver el futuro con optimismo, porque si lo vemos con pesimismo, nos quebramos, porque hay que empezar por todos lados. Pero yo pienso también que el futuro ofrece muchas oportunidades, que la crisis ecológica viene juntos con una crisis social y si cambiamos algo para la ecología, también tenemos que tener en cuenta lo social. Por eso pienso que es importante tener una visión positiva del futuro, porque los cambios también ofrecen oportunidades. Yo he escrito un pequeño texto porque para mí es muy difícil tener todos esos pensamientos en mi cabeza y formularlos en 3 minutos, por eso he escrito un pequeño texto sobre mi futuro. Para alcanzar el futuro que yo veo, tenemos que empezar por todos lados. Significa mucho trabajo, pero la oportunidad de alcanzar una vida mucho más amigable que la actual para todos debería motivarnos. Los problemas que enfrentamos no solo son ecológicos, de relación humanos-naturaleza, sino también sociales, de relación interhumana. Desde mi punto de vista, tenemos que entender esos problemas como un conjunto inseparable y por eso la solución tiene que ser ecosocial. Para alcanzar una solución hace falta un cambio fundamental en nuestra forma de pensar y actuar. Tenemos que dejar el camino de más alto, más rápido y más lejos y entender qué es lo que realmente necesitamos y en qué cantidad. La crisis ecológica no es una crisis tecnológica y no se solucionará solamente con nuevas tecnologías o con mejoras de eficiencia, aunque ciertamente existen buenas herramientas para satisfacer nuestras necesidades básicas con un menor consumo de recursos. También es importante que muchas de las nuevas tecnologías tienen un impacto social porque consumen materiales conflictivos con impactos sociales en lugares del sur global. Tal vez no necesitamos una lavadora inteligente con una computadora adentro si aprendemos a encender nuestra lavadora actual durante el día cuando la placa solar en nuestro tejado produce energía eléctrica. No necesitamos coches eléctricos e inteligentes si conectamos bien el transporte público con buena infraestructura para peatones y ciclistas y si tenemos más tiempo para los caminos largos. En el mundo que yo veo, me imagino que no trabajamos 40 horas por semana porque dependemos del salario para pagar nuestras deudas. En mi futuro nos esforzamos para cubrir las demandas en nuestra comunidad, de nuestras amigas y vecinos. Sabemos para qué trabajamos y no tenemos que combatir con otras empresas para sobrevivir. Porque los resultados de nuestro esfuerzo nos contemplan, no tenemos la necesidad de consumir tanto para distraernos y tenemos tiempo para organizarnos democráticamente a nivel local. Lo que sé de mi futuro es que son necesarios muchos cambios fundamentales y mucho trabajo para convencer a mayorías que este futuro puede ser realidad. Pero si no tomamos la crisis actual como impulso para un cambio, ¿cuánto más podemos esperar? Y bueno, es mi pregunta para todos. ¿Cuánto más podemos decir? ¿Dónde empezamos? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tus reflexiones. También vamos a escuchar a Alicia Torres, que ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y también tiene un pensamiento que no es tan tecnológico, pero también es bastante profundo sobre la manera de ver el futuro. Adelante, Alicia, ¿te atreves? Sí, pues un poco como ha dicho Nausicaa, necesitamos que todo esto sea más que multidisciplinar, interdisciplinar, o sea, entre disciplinas, y que todos, que no solamente se quede en el ámbito científico de la investigación o de los ingenieros o del ecodiseño, sino que se comunique
Y ahora, mientras estaba aquí, he buscado un poco cuántos estímulos publicitarios recibimos al día. Y recibimos entre 3.000 y 5.000 estímulos publicitarios. Pues andando por la calle, en internet, en las redes sociales, en todos los sitios estamos recibiendo publicidad de qué comprar, dónde comprarlo, dónde es más barato, compra, compra, compra. Ahora en rebajas abres el buzón y te encuentras 10 correos de tiendas que te dicen dónde, que están de rebajas y que compres. Pues yo creo que la comunicación tiene un poder muy grande porque es que estamos expuestos continuamente y tanto comunicación, pero en la educación para los niños, en la educación universitaria, en todo. O sea, no hay que olvidarse que esto es interdisciplinar. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, todas estas reflexiones, ahora entraríamos en la tercera parte de la sesión, que es escuchar a las personas que os han escuchado. Y hay una serie de preguntas que han salido, ¿no? Entonces, no están dirigidas a ninguna persona en particular, casi todas, pero, por ejemplo, Carlos Fernández Jauregui dice: la nueva ilustración se está llevando a cabo ya y se da sobre todo en las Américas y Asia. El eurocentrismo de la ilustración pasada ya no tiene vigencia. ¿Están ustedes de acuerdo con este comentario? Y además luego añade: hay que leer el Enlightenment Now de Steven Pinker, que está traducido al castellano como una nueva ilustración. Entonces, ¿hay algún comentario sobre esta pregunta? Antonio, quería decir una cosilla. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo. También tengo que decir que no he estado ni en Asia ni he estado en Sudamérica. Quizá tú en Sudamérica, sí que has estado, Antonio, nos puedes decir igual cómo está un poco la cosa por ahí. Pero por datos que leo en revistas científicas, artículos y tal, China tiene un desarrollo tecnológico brutal y a pesar de ese desarrollo tecnológico sigue siendo el país más contaminante, que más contamina del mundo. Entonces, si este nuevo pensamiento lo queremos trasladar a esta nueva sociedad, algo está haciendo mal China cuando después de todo ese desarrollo y toda la cantidad de dinero invertido, sigue siendo el país más contaminante del mundo. Entonces yo pienso por mi parte que no. Igual me equivoco por lo que te digo porque no he estado ni sé cómo es la sociedad allí. Sé por lo que he leído y por lo que me han contado, pero yo pienso con los datos que tengo ahora mismo que en el caso de Asia, centrándome en China, que no sería el caso. En el caso de Latinoamérica desconozco datos y desconozco la sociedad en sí, así que no puedo opinar. Bien, ¿algún otro comentario? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, Cristina, Cristina y también José Manuel Morán quería comentar. Sí, adelante. Empiezo yo. Simplemente nada, un comentario muy breve. Yo tampoco tengo mucha formación al respecto, pero incluso por lo que hemos visto en clase o por temas que he leído yo, creo que es un tema difícil porque los países que actualmente se encuentran en vías de desarrollo están ejerciendo su derecho a ponerse al nivel de los países desarrollados. Y todo esto pasa pues yo hablaría más que de ilustración por revolución industrial. Tratando de seguir los pasos de lo que ya ocurrió en el Imperio Británico, en Europa, y es difícil porque yo creo que todo eso pasa por la contaminación. Si aquí en Europa hemos alcanzado el nivel que tenemos, ha sido gracias al carbón y posteriormente gracias al petróleo. Entonces a mí en ese sentido me preocupa que cómo van estos países en vías de desarrollo a alcanzar la misma calidad de vida. No pasará por reducir la contaminación, sino por aumentarla. Y yo creo que eso es más tema nuestro, de los países desarrollados, bajar un poco el listón y bajar un poco nuestra propia calidad de vida para unificar el mundo, porque si no, no va a ser posible que todos lleguemos a estar en lo más alto. ¿Algún otro comentario? Si no, paso. José Manuel. Sí, bueno, yo es que oyéndoos
me estáis haciendo revivir los debates que se han seguido al hilo de los informes del Club de Roma desde los límites al crecimiento. Los límites al crecimiento, cuando se publicaron, no había una conciencia ecológica como hay ahora. Es más, la conferencia de Estocolmo, que se produce el mismo año, que es la primera de las COP, por así decirlo, asistió poquísima gente y hubo muy poca repercusión, porque nadie era consciente de lo que iba a suponer el desarrollo industrial en cuanto a elemento contaminante de un planeta. Pero en esos momentos, Aurelio Peccei era consciente, él y los iniciadores del Club de Roma, de lo difícil que era crear en el imaginario colectivo la conciencia de que el crecimiento tenía consecuencias negativas. Eso ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que seguimos sin ser conscientes de los costes del desarrollo y seguimos sin ser conscientes de hasta qué punto nosotros vivimos en civilizaciones que contaminamos, pero que nos negaríamos a dejar de contaminar si eso supusiese vivir peor. Hace poco, el actual responsable de la política exterior europea, Josep Borrell, hizo un comentario sobre que no nos aclaraban nunca cuánto nos cuesta el ir hacia un cambio, a tratar de la emergencia climática como había que hacerlo. Porque es que si nos lo contaran y nos dijeran que tendríamos que bajar nuestras calidades de vida, o sea, y eso hay un compañero del club que es Carlos Álvarez, que lo explica muy bien, cuando hacemos un mapa de cuáles son las sociedades cuya huella ecológica es mayor, curiosamente es las sociedades a las cuales todo el mundo aspira a llegar a ser. O sea, es decir, todo el mundo quiere tener el desarrollo que tienen algunas sociedades occidentales y especialmente algunas clases de las sociedades occidentales. Porque es cierto que en las sociedades occidentales también está el tercer mundo, también hay una población que tiene problemas serios de hambre, de desigualdad, de carencia de los recursos mínimos, de carencia de dificultades para el acceso a los sistemas educativos y de dificultades para el acceso a una vida digna y con ciertas posibilidades de futuro. Esto da un panorama, a mi modo de ver, negativo, un panorama pues, muy oscuro. Pero lo cierto es que si uno mira el camino recorrido desde los años 70 hasta ahora, nos daremos cuenta de que una cosa que decía el Club de Roma desde sus comienzos era que había que confiar fundamentalmente en la capacidad humana para salir de los atolladeros y sobre todo en la capacidad que tenemos a través de los conocimientos científico-técnicos para encontrar soluciones mucho más sostenibles de las soluciones que había en el año 72. Pensemos, por ejemplo, ahora mismo se está viviendo una crisis de la aviación civil. O sea, Airbus y Boeing no venden aviones porque la gente no viaja. Eso va a suponer un salto cualitativo importante porque habrá un nuevo diseño de aviones. Y habrá unos aviones que a lo mejor no necesitan queroseno para volar, sino que encontraremos otras fórmulas. Entonces, lo que pasa es que la tendencia es que ante unos problemas tan sumamente complejos tiramos la toalla y decimos vamos peor. Y luego tenemos frases como estas que decimos, uy, estamos destruyendo el planeta. Hay una frase de Dennis Midus, que es uno de los autores de Los límites al crecimiento, que dice que es mejor que nos preocupemos por nuestra especie y no que nos preocupemos por el planeta, porque el planeta va a seguir. Los que no vamos a seguir somos nosotros. El planeta reacondicionará de alguna manera su atmósfera y su estratosfera y tendrá un clima que le llevará a lo mejor a nuevas glaciaciones andando el tiempo, pero a él no le va a preocupar. Los que nos deberíamos de preocupar somos nosotros. O sea, y luego volvemos a repetir temas que deberíamos de entender cómo hemos evolucionado. Cuando se hacen los límites al crecimiento, estaba muy de moda en aquellos momentos hablar de la bomba demográfica, porque se pensaba que íbamos a pasar de 2.000 millones de personas a 7.000 o a 9.000 millones. Hemos llegado a 7.500. Y hubo un autor que vendió muchísimos libros porque pensaba que iba a haber unas hambrunas tremendas porque no íbamos a ser capaces de fabricar alimentos y de generar alimentos que pudiéramos mantener a toda la población. Hoy día el problema no está, el hambre del mundo no es un problema de que no haya alimentos, de que no haya recursos, es un problema de desigualdad. Es un problema de que nos tenemos que organizar de otra forma.
Y es un problema donde los ciudadanos deberíamos de asumir nuestras propias responsabilidades. Me parece que ha sido Nausicaa la que ha hecho referencia al poder de los consumidores, al poder de los ciudadanos. O sea, y esto es algo que a vosotros os pilla seguramente seríais muy jóvenes o no habríais nacido incluso, pero cuando Mandela empezó a luchar contra la segregación racial en Sudáfrica, consiguió a los pocos años que una empresa como Coca-Cola se diera cuenta que el futuro iba a ser no segregacionista, que se podía vender Coca-Colas también a las personas de color. Es decir, las empresas son capaces de evolucionar y ponerse al compás, pero tienen que ser los ciudadanos los que exijan por un lado a sus políticos y por otro lado a sus empresas que cambien. Lo que pasa es que nosotros compramos todavía muchos elementos contaminantes. Fijaros a qué nivel de degradación hemos llegado, que hasta un personaje como Armani, que es un personaje muy sagaz, está abogando por un nuevo modelo de moda. ¿Cuánta moda compramos que desechamos enseguida? Necesitamos tantas camisas. Nosotros ahora, yo que soy muy mayor, ahora que llegamos al verano, cuando intentas cambiar armarios, de pronto descubres que tienes montones de trajes, montones de camisas, montones de abrigos. ¿De cómo he podido almacenar tantas cosas? No es necesario. El propio Armani habla de, oiga, vayamos a lo esencial. A lo mejor no tenemos que hacer tantas colecciones, a lo mejor tenemos que conseguir que las colecciones duren más. Claro, lo dice él, que a lo mejor con una colección gana más dinero que otros con 12 colecciones. También es cierto que son mucho más bonitas las de Armani. O sea, eso nadie se lo discute. Pero Armani, que tiene una frase muy buena que dice, a mí no me importa que me copien, porque el día que dejen de copiarme es que habré dejado de ser el líder. Armani sabe perfectamente que ellos, una serie de personajes de este estilo, pueden ayudar al cambio. Lo que sí es muy importante es que seamos conscientes de la complejidad, porque todo esto, vosotros habéis hablado a veces de los políticos. ¿Vosotros creéis que los políticos ahora, saliendo de la pandemia, tienen capacidad de gobernar? Imaginaros que ahora volvieran a decirnos que nos volvamos a confinar. ¿Vosotros os habéis dado cuenta que mientras era el gobierno central el que confinaba, todos protestábamos de nuestra libertad, de nuestras cosas? Incluso nos sorprendía que hubiera policía por la calle. ¿Veis vosotros ahora mucha policía? Porque ahora ya depende de los jefes locales. Y los jefes locales no quieren tener ningún problema. ¿Por qué? Porque una cosa que es muy importante es no solo estudiar los problemas, sino ver las condiciones de contorno. Ver los condicionantes que hacen que esos problemas sean todavía más complejos de lo que ya son por sí mismos, por las interacciones que tienen. Porque si tú ahora lo habéis visto con algo como la central de Andorra, que la tenéis cerca. ¿Qué dice la gente de la central de Andorra? Seguiría con carbón, porque para ellos es un paro y es una desolación, porque no hemos resuelto bien el problema. Estamos tratando de atajar la contaminación, pero no le damos salida vital a las personas que dependen de eso. Y vosotros lo habéis dicho, los países del tercer mundo quieren desarrollarse. ¿Y a ellos qué les dices? ¿Que solo usen energías renovables? ¿De dónde sacan las materias raras, los materiales raros que tienen que poner en las energías renovables? ¿Quién se los va a vender? Hoy en La Vanguardia viene un artículo muy largo e incluso ha salido una noticia de que a lo mejor podemos ir a nuevas guerras, no por disputas del petróleo, sino por disputas de las tierras raras. Porque se nos van a colapsar las cadenas de producción y de suministro. ¿Alguien está pensando a nivel global en cómo resolver este problema? ¿O cómo ver las sustituciones? Nosotros hicimos hace 4 años, yo creo que Antonio, Antonio estuvo como ponente, hicimos una sesión sobre economía circular y trajimos a uno de los representantes de la industria automovilística. Y a mí me sorprendió que él dijo que los coches eran como los gorrinos, que se aprovechaba todo. Dijo, bueno, no aprovechamos todo porque hay algunos policarbonatos que no se pueden reciclar. No solo los retrovisores por su color, sino también, por ejemplo, los paragolpes. Dice, entonces reciclamos el 95% de los coches, pero nos queda un 5% que no reciclamos. Tenemos problemas de contorno, problemas de una gran complejidad, pero tenemos también ventajas, y es que hemos salido de situaciones muchísimo peores. Los niveles de contaminación
siguiendo los modelos de producción de hace 30 años, serían infinitamente imposibles. Y sin embargo, somos capaces de haber mentalizado a que tenemos que ir a soluciones limpias. Y las empresas están dedicadas a eso. El otro día, un miembro de nuestra junta directiva, que pertenece a una fundación de uno de nuestros socios institucionales, nos hizo llegar un informe sobre la contaminación en España. La reducción que ha habido en algunos sectores es del 50%. Lo gordo es que, sin embargo, hay otros sectores que siguen como hace 30 años, creyendo que tienen un derecho a contaminar. Pero nosotros mismos somos así. Nosotros, cada ciudadano, nosotros debíamos de revisarnos. Yo, por ejemplo, hace poco me hice una encuesta de estas que llegan para ver cuál era mi huella ecológica. Y la verdad es que me salieron de pronto que tenía una huella ecológica correspondiente a 3 planetas. Dice, ¿usted estaría dispuesto a vivir con una huella ecológica de un planeta solo, de lo que le correspondiera? Dice, a lo mejor es que supondría eso que no podría ducharme con agua caliente todos los días, porque mi consumo de energía es un consumo alto. O que no podría tener una vivienda tan amplia. O que no podría seguir comprando libros de papel y destruyendo árboles. O que no podría imprimir tantas cosas como imprimo porque soy mayor y no me gusta leer en pantalla. ¿Cuántas cosas hacemos cada uno de nosotros que contribuye al deterioro del planeta? Pero por eso, junto a eso, pensar en todas las cosas que hemos avanzado. Yo no creo que estemos en un nuevo modelo de ilustración como el que dice Pinker, pero Pinker tiene razón en algunas cosas. Tiene razón en que los niveles de pobreza y de desigualdad a nivel global se han reducido. Otra cosa es que siguen siendo niveles absolutamente insoportables. Pero es cierto que hay sociedades donde han aparecido, la propia sociedad china es una sociedad que tiene clases medias que hace 30 años no tenía. Lo cual no quiere decir que siga habiendo unas desigualdades tremendas en China y que siga habiendo los problemas que tiene China. Y lo mismo pasa con que pensemos en temas de enfermedades. Hoy día, a pesar de las diferencias, todavía se piensa que podemos ayudar a que los países terceros puedan de alguna manera defenderse ante pandemias, con muchas más dificultades que la Unión Europea y que Estados Unidos, o con muchas más dificultades que algunas clases dentro de la Unión Europea de Estados Unidos a la hora de encarar la enfermedad. Tenemos, por lo tanto, que ser conscientes de la complejidad, de las condiciones de contorno, de las ligazones de los asuntos, y tenemos que ser conscientes de nuestra propia responsabilidad, tanto para cambiar nuestros estilos de vida como para exigir a quienes fabrican, quienes producen y quienes organizan la sociedad que se tomen en serio lo de la emergencia climática. Pero no, lo que no me gustaría es que sigáis pensando tan en negativo de que no podéis hacer nada, porque vosotros vais a vivir revoluciones importantísimas. Yo soy consciente que quizá nosotros no lo veamos, pero quizá dentro de 20 o 30 años habrá habido soluciones técnicas a muchos de los problemas que tenemos hoy día. Los está viendo ya. Y luego aparecen fenómenos como el fenómeno de la digitalización que va a cambiar nuestras maneras de vivir y de producir de una manera muy sustantiva. ¿Eso quiere decir que ahora tuviéramos que tener la solución? No. Mirad, yo tuve la suerte de conocer a Aurelio Peccei con ocasión de la presentación en Madrid en el año 82 de un informe casi desconocido para mucha gente del Club de Roma, que se llama Microelectrónica y Sociedad. Fue un informe que se escribió por iniciativa de un filósofo polaco, un filósofo comunista polaco, el del humanismo socialista, Adam Schaff, que el Club de Roma le ayudó a salir de la Polonia comunista y instalarse en Viena, y los sindicatos alemanes que, preocupados por un modelo de robotización electrónica, de los primeros modelos de robotización y de fordización global, hicieron ese informe. Ese informe se escribió justo un año antes de que empezara a haber ordenadores portátiles. El PC es una creación del año 81 y este informe se escribe en el año 80. Pasó absolutamente desapercibido. Pero lo que tenía muy claro Aurelio Peccei en la presentación aquella que se hizo en Madrid era que ese informe era el prólogo de una cantidad de revoluciones que desconoceríamos. Entonces no había móviles, no había internet,
no había smartphones, no era posibilidad de mantener soluciones como esta. Es decir, estábamos en un mundo totalmente alejado de lo que es hoy día el mundo actual. Y ese mundo actual nos va a permitir organizar nuestras vidas de una manera distinta. Esta misma sesión nos hubiera llevado a que yo hubiera viajado a Zaragoza, otros hubieran venido a otros sitios, hubiéramos gastado mucho más combustible, hubiéramos gastado mucho más tiempo, hubiéramos gastado muchos más recursos, pero eso sí, nos habríamos dado besos y abrazos, que es mucho más grato. Tenemos que ver pros y contras de cada situación, pero pensar que al final podemos salir y que eso va a depender de nuestra voluntad, de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de trabajo, de nuestra capacidad de inventiva. Quedarnos en solo negativo es muy malo porque es tirar la toalla demasiado pronto. Y vosotros vais a tener la suerte de vivir revoluciones que nosotros seguramente no llegaremos. Vosotros vais a vivir la suerte de que a lo mejor, mirar un caso y ya con esto me callo. Habéis hecho una referencia, alguien me parece que ha habido una pregunta sobre abandonar el eurocentrismo. Nosotros como capítulo español del CUDE Roma llevamos muchas sesiones hablando de la Unión Europea y de la importancia que tiene la Unión Europea. La importancia que tiene la Unión Europea a nivel mundial no va a depender de lo poco que significamos los europeos, porque somos menos ya del 6% de la población mundial. Pero seguimos teniendo un mercado que es el 25% de los mercados mundiales. Y a partir de ese mercado interior, es a partir del cual nosotros podemos ser una potencia blanda que influya. Y el valor de la Unión Europea es que es una de las pocas áreas donde coincide la preocupación por la cohesión social con los niveles democráticos. Si la Unión Europea se va al garete, si el mercado interior de la Unión Europea cae, si dejamos de ser relevantes para que nos vendan cosas y para comprar cosas, en esos momentos posiblemente veremos los riesgos de abandonar el eurocentrismo que hemos tenido hasta ahora. Porque a lo mejor iremos a regímenes más autoritarios, donde a lo mejor se viven situaciones como las que a veces tenemos noticia de algunos regímenes que tienen un gran desarrollo tecnológico, pero que siguen teniendo unas grandes dificultades para un desarrollo de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. O sea, en Europa estamos muy preocupados por mantener niveles de no discriminación, por mantener niveles de tolerancia, pero eso hay otras zonas del planeta donde no es así. Y eso es algo que deberíamos de saber, que a lo mejor nosotros tenemos que fortalecer un sitio tan extraño y tan antiguo como es la propia construcción de la Unión Europea para seguir siendo ejemplo de que es posible vivir dignamente, de que es posible vivir en tolerancia, de que es posible vivir compartiendo ideas, de que es posible vivir dejando la libertad individual por encima de las libertades del interés de los grupos. Es muy importante que encontremos el valor de la comunidad, es muy importante que encontremos el valor de la empatía con la naturaleza, pero también es muy importante que encontremos el valor de cada persona, de su dignidad, de sus ideas y de su libertad. Y por eso nosotros sí creemos que tenemos que ir a una nueva ilustración, donde evidentemente el eurocentrismo no es una buena cosa, es algo del pasado, pero es algo que permitió crear un oasis de libertades y de ideas que es muy importante que la humanidad pueda mantener, porque si no iríamos a modelos que a lo mejor tendríamos mucho desarrollo económico y tecnológico, pero muy poco desarrollo humano y muy pocas libertades humanas. Ya me callo, ¿eh? Manuel, muchas gracias porque cierra esto muy bien el mensaje, ¿no? Pero lo que sí que también me gustaría es que dejáramos algunas de las preguntas, si te parece. Sí, yo me callo ya. No, la idea es que no sabemos si podemos continuar o no desde el punto de vista de Zoom y desde el punto de vista del CUDE Roma, pero desde luego hay muchas preguntas que han surgido y que si vosotros que mandáis opináis que continuamos, y si ya te parece que hemos pasado ya el tiempo... No, pues... no. Antonio, debierais de contestar a las preguntas que hay y ahí acabamos. No admitimos más preguntas y no me dejáis hablar a mí. Bueno, no, en cualquiera de los casos es gestionar el tiempo porque no somos nosotros
los responsables de ese tiempo, sino entre No, los pero que... no, el tiempo es el tiempo que duren las preguntas, pero no más, no os alarguéis mucho. Bien, había preguntas, pero yo preferiría que fuera Alicia Valero, que ha hecho una recopilación que las lance las preguntas. Si te parece, Alicia, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. A ver, vamos a ver. Nos habíamos quedado en el Enlightenment Now de Steve Pinker y Eliana nos plantea esta pregunta. Ahí está el debate. ¿El crecimiento económico para qué? Sin fin. ¿A quién beneficia? ¿A todos? Sabemos que eso es falso, pero ¿cómo podemos influir? ¿Quién quiere contestar o comentar la pregunta de Eliana? Bueno, pienso que puedo decir algo al respecto. Sobre todo cómo influir. Pienso que existen formas también en nuestra sociedad que se basan en el capitalismo que funcionan sin el crecimiento. Existen que no son compañías, son como algún tipo de cooperativas energéticas o cooperativas de comida que funcionan sin crecimiento. Y pienso que eso es el camino que andar. No comprar en las empresas grandes, sino como apoyar esas iniciativas que funcionan sin el crecimiento y de esa manera, bueno, también van a crecer, pero a coste de las otras empresas y ellos no dependen tanto de que se aumente el dinero y que cada día ganen más, sino más de que cada de sus miembros pueda hacer sus necesidades, más tiene ese camino. Y si organizamos entre nosotros, no depende, yo pienso que no dependemos tanto de las grandes empresas, de los políticos. Mucho lo podemos hacer a nivel local, no solos, pero juntos y entre nosotros. Muy bien. ¿Continúas, Alicia? Sí. A ver, por ejemplo, María Jesús Sacristán nos pregunta, o se pregunta, reflexiona, desarrollo y decrecimiento, ¿una propuesta para las políticas de futuro? Perdón, Nosica. Tú primero. Perdón, Ricardo. Vale, solo quiero decir una cosa muy rápida. Nos preocupamos mucho de lo que hacen los políticos, lo que hacen los demás. Creo que deberíamos preocuparnos más de lo que hacemos nosotros. O sea, muchas veces le damos la responsabilidad a otras personas y deberíamos de poner la responsabilidad en nuestras acciones, creo. Yo quería decir, en cuanto a la propuesta de políticas de futuro, desde el punto de vista de los recursos minerales, yo lo haría que yo desarrollaría siempre y cuando el desamblaje para el reciclaje de los metales que utilizamos sea fácil, ya que la manera de ser sostenibles es aclarar el reciclado para dejar de extraer metales o minerales desde las minas, porque ahí es donde se utiliza mucha energía. Si utilizamos mucha menor energía para reciclarlo, ahí estaríamos haciéndolo de una manera sostenible. Y en cuanto al decrecimiento, supongo que se referirá al poblacional. Yo, según he visto o he leído en artículos, el problema de la población no es un problema en Europa, incluso ya no tanto en América, sino en Asia. Se espera que ya no China, sino India es el que experimente un crecimiento muy importante de la población. Entonces, igual deberían hacer algo en las políticas. Pero aquí en Europa, en principio, no se prevé que el crecimiento de la población sea muy, muy alto ya. Crecimiento poblacional, de crecimiento poblacional y de crecimiento económico, como apuntaba José Manuel Naredo. ¿Estamos dispuestos a reducir pues nuestro consumo actual? Hay otra pregunta que está relacionada con esto, de Rafael Saiz Gamarra, que dice: no uses esto, lo otro, que contaminas. ¿Estamos dispuestos a quedarnos atrás si no, digamos, si continuamos con las directrices del decrecimiento o de ser más sostenibles y menos contaminantes? ¿Estamos perdiendo oportunidades?
Yo ¿Qué pienso opina? pienso que no significa quedarse atrás, que contaminar menos nos da muchas nuevas oportunidades, que eso, yo también respecto con la primera pregunta sobre el eurocentrismo y el desarrollo, yo pienso que lo que tenemos nosotros es una forma del desarrollo, pero hay muchas otras formas de desarrollo y nosotros decimos, bueno, todos quieren ser como nosotros, pero yo pienso que eso no es cierto. Hay ciertos grupos de población, bueno, en África o en América del Sur, que saben que ese desarrollo significa también que tienes que trabajar 40 horas a la semana, que vas a consumir mucho más, y nosotros sabemos que eso no hace feliz. Y hay grupos que también dicen, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son los recursos que tenemos? Y cómo vivían las generaciones antes de nosotros, y ellos están felices. Y pienso que hay grupos que quieren hacer este tipo también me parece también una forma de ilustración, hacerse claro qué es lo que queremos. No es siempre vivir como, no sé, los ricos de Europa o nosotros, que también, bueno, somos una universidad, pienso que la mayoría tiene algunos recursos. No es la única forma de ser feliz. Pero podemos acceder, y a continuación Rafael comenta lo mismo, podemos acceder digamos, a nuevos productos mucho más sostenibles, apunta camisas de plástico, poliéster baratas y de reposición, o lana y algodón, que quizás son materiales más tradicionales, pero que requieren obviamente mayores costes. ¿Hay un precio a la sostenibilidad o un coste a la sostenibilidad? Sí, claro que hay un coste, eso está claro. O sea, ser sostenible supone repensar todo y supone poner en una balanza si queremos seguir teniendo todos los objetos y todos los bienes o si queremos ser más frugales. El capítulo hizo hace 6 años, hicimos unas sesiones en Barcelona sobre crecimiento o decrecimiento, y si queréis buscamos la referencia, os la hacemos llegar. Pero es cierto que lo que decía Borrell y que han dicho más gente, hay un problema serio. Yo voy a buscar un artículo, me parece que de Félix de Azúa, que respondía a este tema. O sea, es decir, a veces nosotros tenemos una forma de vida que nos parece imposible vivir sin determinados bienes. Y sin embargo, las generaciones, y lo ha dicho muy bien Sebastián antes, vivían sin esos bienes y vivían felices. O sea, la felicidad no está en tener más cosas o en tener cosas más sofisticadas. Pero pensemos en cómo cambiamos habitualmente de utensilios, de los gadgets estos que tenemos de tipo electrónico. Sí, muy bien. Pues ya para finalizar con una pregunta de Ana Garrido, que dice: a mí me preocupa qué obstáculos y zancadillas se están poniendo por parte de los políticos o por parte de aquellos que están en posiciones de poder respecto del resto de la población para que no podamos desarrollarnos. Y se cuestiona cuántas personas se han alimentado por parte de la solidaridad ciudadana y cuál es la respuesta por parte del ayuntamiento. Esto apunta a nivel local en Madrid, pero a veces no es cuestión de irse al otro lado del mundo, sino de lo que nos pasa a nivel local, desde nuestra familia, nuestra comunidad de vecinos, hasta nuestro barrio. ¿Quién quiere apuntar algo a este comentario? A ver, yo pienso que a nivel de los políticos no podemos opinar más de lo que vemos por la tele porque no conocemos a nadie, pero se ve muy claro, yo lo veo muy claro que a los políticos cuanta más competencia haya y más cosas dispongan que estén fuera de su alcance, pero para ellos les gusta tener todo bien atado, porque una vez que acaba su vida política pueden encontrar la salida en otros sitios, las puertas giratorias que se llaman aquí en España. Entonces se buscan siempre, o lo que pienso yo, que siempre buscan el beneficio mutuo en plan de político para ellos y para la empresa amiga del político. Entonces es una competencia desleal que no permite a la ciudadanía o al resto de las empresas participar en ello, y es un monopolio muy perjudicial para la sociedad, ya que es un
es un sector muy controlado por parte de gente que tiene mucho poder. Entonces está todo muy controlado y no se puede acceder, o se puede acceder de muy pocas maneras. Cristina quería comentar también alguna cosa, no le hemos dado la vez. Si quieres comentar alguna cosa, Cristina. Bueno, yo iba a decir un poco también, realmente siguiendo el hilo de lo que decía Ricardo, yo creo que sobre todo habría que hacer un cambio social y un cambio de pensamiento, porque tal y como están enfocadas las cosas, la sociedad actualmente, pues es eso, damos ese poder a los políticos y los políticos son los que nos guían y los que se enriquecen y digamos que casi juegan un poco con la población. No sé tampoco qué forma política sería la más adecuada, pero yo creo que sí que la solución pasaría un poco por empoderar al ciudadano para que pueda actuar y pueda tener esa fuerza de tomar decisiones en algunos aspectos de la vida, como lo que comentaban de ayudarnos entre nosotros mismos, crear comunidades y cooperativas, y que sea la propia población la que se ayude a sí misma y que todos tengamos esa conciencia de ayudar al prójimo, al fin y al cabo. Yo quiero, perdonad un momento, yo quiero hacer una defensa de la clase política, porque los políticos no son como nos los pintan muchas veces los medios de comunicación. Y a veces hacemos interpretaciones muy ligeras, primero porque creemos que los políticos son gentes un poco desalmadas, ¿no? Que van exclusivamente a lo suyo y evidentemente la vida de los políticos no es una vida a veces placentera. Nos cuentan lo de las puertas giratorias, es cierto que... Pero si miráis, si hacéis un seguimiento de determinados políticos, veis que las puertas giratorias es una minoría a los que pueden entrar en esas puertas giratorias. Hay gentes que a lo mejor en un momento de su vida, y yo conozco casos de gentes que en un momento determinado fueron secretarios de Estado, parecía que iban a ser maravillosos, y de pronto cuando acaba su mandato político, cuando dejan de ser diputados al Congreso, entran en una situación de haber frustrado su vida personal y profesional, no han desarrollado nada, y se encuentran con situaciones de trabajos precarios. No todo el mundo tiene esas puertas giratorias que sirven muy bien para decirlas en un mitin. Como tampoco creo que sea fácil el empoderar, a mí no me gusta la palabra empoderar, porque las experiencias que ha habido en España, que ha habido algunos intentos de democracias participativas, y yo lo estoy viendo aquí en el Ayuntamiento de Madrid, se hicieron algunos intentos, y, por ejemplo, para algo que conocemos todos, y seguramente vosotros si venís a Madrid también lo habréis visto, que es el arreglo de la Plaza de España, pues en una población de cerca de 4 millones, yo creo que los que mandamos cuestionarios al ayuntamiento no debemos de pasar de 1000, ¿eh? O sea, la inmensa mayoría de la ciudadanía pasa olímpicamente. Entonces, ¿cómo vas a comprometer a la gente? ¿Se va a comprometer realmente a opinar sobre cómo quiero que sea la Plaza de España? ¿O vosotros veis cuánta gente participa activamente en convocatorias ciudadanas en Zaragoza o en Aragón? O sea, Disculpa, iba a decir, disculpa que te corte un segundo. Por eso pienso yo que habría que hacer este cambio un poco social, que la gente realmente tuviera el conocimiento, igual que hemos hablado de tener el conocimiento de sostenibilidad, de ecodiseño, de la problemática que hay, la gente también debería formarse sobre política y tener este tipo de poder de decisión aparte del conocimiento. Y luego acabo con otra cosa. La gran ventaja de países como de los países que están dentro de la Unión Europea es que la Unión Europea ha creado una legislación muy profusa, pero que crea condiciones enormemente complejas que hay que cumplir. Y muchas veces los políticos a veces no tienen facilidades de tipo presupuestario para hacer todo tipo de cosas. Y es más, si en un momento determinado trajesen cosas para aumentar el presupuesto de asuntos sociales, rápidamente habría a lo mejor empresas que se quejarían o habría ciudadanos que se quejarían, porque incluso la asignación de los recursos es una asignación compleja. O
sea, es de una complejidad en las sociedades modernas que hace muy difícil y muy poco creíble que un político gobierne como si fuera un señor feudal del siglo XIV. Hoy en día hay ministros que no tienen prácticamente poder. ¿Por qué? Pues porque tienen de alguna manera una serie de condicionantes que vienen marcados por las directivas europeas y por la legislación europea. Y eso es lo que hace difícil, pero no se lo explicamos a la gente y no entendemos tampoco. No entendemos tampoco las cosas. La propia situación de la Unión Europea, a todos nos parece bien ahora que haya un plan Marshall, entre comillas, que de alguna manera ayude a los países que más han sufrido la pandemia. Pero estáis viendo que, por ejemplo, los más frugales, como es Holanda o como es los países nórdicos, se niegan a ello. Y si analizáramos las cuentas de algunos de estos países, veremos que están defendiendo un cierto cheque británico, entre comillas, y que no quieren que esos privilegios se pierdan. O sea, no estamos ante soluciones simples y yo no me atrevería a juzgar, no me atrevo a juzgar a la vida de... Porque yo mismo personalmente en determinados momentos tuve la tentación de decir, bueno, pues dejo mi vida profesional y claro, me acuerdo una vez que me llamaron a un ministerio y mi situación era, tengo que decir que no, porque es que a mí no quería entrar en esa dinámica y a lo mejor estar 4 años dedicado en un ministerio a hacer cosas y cuando acabas encontrarte que en tu empresa ya no tienen tu sitio, ya no saben qué hacer contigo y te convierten en un mueble viejo que te prejubilan. No es sencillo el compromiso político. No es sencillo. Es muy, muy complicado. Y con esto acabo. O sea, ver los problemas como problemas complejos. La política es muy importante, pero también es muy importante que los ciudadanos conozcamos cuáles son los distintos resortes del poder. Muy bien. No sé, alguien ha hecho una pregunta diciendo que en la diagonal han opinado. Es que no la he podido ver del todo, pero seguramente será eso, ¿no? Que habrán opinado también muy poco sobre cómo arreglar la diagonal. Sí, que también se han hecho una cosa similar en Barcelona también, que no se contó con la ciudadanía y cuando se marchó el alcalde de Ereu la cambiaron sin hacer caso a la opinión de la ciudadanía y un poco pues lo mismo que ha ocurrido en Madrid, ocurre en Barcelona y ocurre en muchos lugares. Sí, pero porque la ciudadanía tampoco persigue los temas. Porque la ciudadanía tampoco persigue los temas. Nadie queremos protestar aisladamente, queremos protestar dentro de la masa. Y esto demuestra que tenemos un arrojo vital que es algo inferior al que nos decimos a veces por las mañanas frente al espejo. Hay un problema que ha surgido entre las muchas ideas que han salido, el que estamos bombardeados por la publicidad. Y es una publicidad que no compensa para nada. De vez en cuando los reportajes de la 2 acerca de los problemas de los residuos, acerca de los problemas del cambio climático, etcétera. Es decir, que la sociedad está desequilibrada en la dirección de hacernos comprar y relacionar la felicidad con el consumo. Y claro, pues esto requiere formación. Y entonces, conectando con otra de las salidas, otra de las ideas que se han dicho, lamentablemente la universidad y la formación en general no atiende a este tipo de problemas horizontales, de tal manera que todos estamos explicando en la especialidad correspondiente y, sin embargo, problemas reales que nos podemos encontrar y que son interdisciplinares no se están tomando en cuenta. Y sobre todo hay otra cuestión, y es que hablamos del futuro en términos de tecnología, hablamos del futuro en términos de vivir mejor y tal, pero el Common le llama no solamente el nombre Common, sino le llama un segundo título, es capitalismo, cortoplacismo, población y destrucción del planeta. Y casi en esas 4 palabras, está resumido el mensaje del Common. Desgraciadamente, nos dicen consumir para hoy, no para mañana.
nos dicen viajar para hoy, no para ver el mundo a lo largo de tu vida. Estamos siempre metidos en el qué pasará mañana, no qué pasará dentro de 25 años o dentro de una generación. Y quizás el Club de Roma, yo creo que el Club de Roma y entes como el Club de Roma, precisamente lo que pretenden es dar el mensaje del largo plazo. Y dar el mensaje del largo plazo, sobre todo a esas personas que hoy están terminando una carrera tecnológica, y es una carrera en la cual pueden hacer mucho cuando termine su carrera, y entonces una de las cosas fundamentales que tienen que hacer es que sean líderes de ese cambio social, que sean personas que no solamente hagan, sino que enseñen y que de alguna forma tiren de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que la jornada de hoy, de ese debate intergeneracional, pues tiene un mensaje profundo, ¿no? Y ese mensaje profundo es que el futuro de la humanidad pasa por la gente joven. Y si la gente joven no se lo toma en serio y no encuentra soluciones, nosotros pasaremos, pero el problema es que podemos colapsar, ¿eh? Podemos colapsar. Y yo te dejaría decir las últimas reflexiones a ti, José Manuel. Tú que has visto tantas cosas, has escuchado a tantas personas y de alguna manera tienes algo así como la cabeza. Dos cosas muy cortas. La felicidad no está en el tener, sino en el ser. Y ahí en las memorias de Jean Monnet, hay una frase al final que él cuenta una anécdota de que se coincide con un general norteamericano y hablan del tipo de personas que somos. Y dice que hay dos tipos de personas, las que quieren ser algo y las que quieren hacer cosas. Y entonces Jean Monnet, que sabéis que fue clave en la construcción de la Unión Europea desde sus primeros momentos y que fue el inventor de ese funcionalismo europeo que permite ir adecuándose a las circunstancias e ir encontrando las oportunidades de cualquier cosa, hace la siguiente reflexión. Dice, los que quieren ser algo suelen querer ser protagonistas, ser las prima donna de determinadas obras teatrales, salir al proscenio y saludar. Los que quieren hacer algo suelen estar en bambalinas, hacen cosas, hacen que aquella obra funcione. Y dice Jean Monnet, que es lo más divertido de la frase, dice, bueno, yo nunca me pregunté qué quería ser, simplemente fui aprovechando las oportunidades que la vida me dio. Pues eso es lo que yo os deseo a todos vosotros, que podáis aprovechar todas las oportunidades que seguramente vais a tener, que seáis muy felices y que no os preocupéis de tener más, sino simplemente de ser mejores personas y ser mucho más solidarios con los que os rodean. Nada más y muchísimas gracias por esta sesión. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los que nos han escuchado y que algunos de ellos no les hemos podido responder. Pero ha sido un placer y ha sido un honor tenerte aquí, José Manuel, como no solo el director de orquesta, sino como la persona de Profundis que nos lleva hacia la reflexión y hacia un mundo más sostenible. Muchas gracias.